En cuanto al caso Marta del Castillo, ha tenido puntos muy extraños, pero uno de ellos fue el tema de los videntes. El caso de Marta y la ayuda de los videntes, porque la policía recurrió a varios para buscar el cuerpo de la joven desaparecida Marta del Castillo. Lo hicieron después de rastrear más de un centenar de lugares de las provincias de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, sin hallar ni un solo rastro que pudiera ayudar a encontrar el cuerpo de la adolescente desaparecida de 17 años en aquel momento, de cuyo crimen se habían cumplido muchos años ya. Y es que, desesperados por falta de pistas y con el hallazgo del cuerpo de Marta como única obsesión, los investigadores de la policía llegaron a inspeccionar las ubicaciones marcadas por estos supuestos adivinos que orientaban a los agentes en sus búsquedas y que se mostraban convencidos de que los restos de Marta se hallaban donde ellos indicaban. Todo fue indicado de fuentes judiciales y antes de recurrir a estos métodos alternativos, los agentes del grupo de menores, unidad que llevó la investigación del caso desde el primer momento, rastrearon más de un centenar de lugares en busca del cuerpo. Según consta en un informe elaborado por el anterior jefe de brigada provincial de Policía Judicial, en aquel documento la policía informaba al juez de instrucción 4 de Sevilla, Francisco Asís, de que se habían realizado más de 100 búsquedas en pozos, arquetas, zanjas, en edificios abandonados y en canales de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva. Fuentes de la policía aseguraban que no daban credibilidad alguna a este tipo de llamadas. Sin embargo, en octubre del año 2011, la llamada de una vidente generó la movilización de un amplio despliegue policial en Sevilla. Una medium que alertaba a las autoridades del hallazgo de restos óseos que podrían llegar a pertenecer a Marta del Castillo. Pero hubo más. Una de las veces que la vidente entró en trance y marcó un sitio donde según ella estaba el cuerpo de Marta. Ni los policías, ni el tiempo, ni el dinero para seguir buscando a Marta del Castillo, ¿no? Y más viniendo de una vidente. Claro, ¿Qué se hace? Y mucho más después de todas las historias que ha contado el asesino, ¿no? Miguel Carcaño, que está condenado, recordemos, a 21 años de prisión por el crimen de Marta, ¿no? Este episodio, el de la vidente, ocurrió hace un año y entonces Carcaño todavía no había cambiado de versión, solo había dado 6 versiones y no había hablado todavía de ninguna finca, solo del río Guadalquivir y de un contenedor de basura, ¿no? Así que, en efecto, es un asunto muy complicado y los policías dudaron de la historia, lógicamente, y lo que se hizo fue enviar a 2 agentes a la finca que había marcado la vidente, a las afueras de Sevilla, para descartar básicamente cualquier posibilidad, para no quedarse con una pequeñísima duda, la típico de ¿y si aquello pudiera ser? ¿No? Claro. O sea, imagínense, 2 policías que van a una finca de olivos cercana a Sevilla, para comprobar una visión de una vidente, dicho así, es que me imagino cómo iban los pobres, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Bueno, y llegan allí y ¿qué se encuentran? ¿Había olivos? ¿No había olivos? Sí, claro que había olivos, como por otra parte en muchísimas fincas de esa zona, ¿no? Pero también es cierto que había una especie de boca de riego con un número y una piedra junto a un árbol. El número 23, eso sí, no el 26, como decía ella. Bueno, tampoco es difícil acertar. En la provincia de Sevilla, una finca grande, supongo que no es nada raro que haya olivos, ¿no? Pueden tener piedras, incluso puede haber algún número. Todo parece bastante lógico. O sea, bueno, si uno se pone racional, todo puede ser lógico. Bien, ¿qué ocurrió después? Bueno, aunque sería con muchísimas dudas, lógicamente la policía decidió llevar a la vidente a la finca. Eso sí, con la condición de que todo este asunto no costara dinero público ni mucho tiempo, ¿no? Tampoco debía dársele publicidad ni falsas esperanzas a la familia de Marta, lógicamente. Ya. Así que 2 agentes de la policía vasca, de la Ertzaintza, y 2 policías nacionales llevaron a la mujer, que tiene algo más de 60 años, desde el País Vasco hasta Sevilla, donde le presentaron a algunos de los responsables de la investigación de Marta del Castillo, ¿no? Todos fueron entonces hacia la finca, situada en un pueblecito a unos 10 minutos de Sevilla, y la vidente llevaba un péndulo consigo y los policías llevaban algunas palas para cavar. ¿Y qué sabéis de lo que ocurrió allí? Llegan a la finca y ¿qué pasó? Supongo que lo sabéis. Bueno, lo que podemos contar es que esa primera tarde la mujer se acerca con su péndulo al olivo con la piedra cercana, entró en trance, vamos a llamarle una especie de trance, y marca el sitio donde según ella estaba enterrado el cuerpo de la cría de Marta del Castillo. Yeah. Los 6 policías andaluces y vascos cavan allí donde marca ella y no encuentran absolutamente nada. Se hacía de noche y regresaron a un hotel donde pasaron la noche, donde durmieron, y a la mañana siguiente volvieron a la finca, pero surgió un problema más. Bueno, ¿y qué pasó? Porque obviamente el día antes no encontraron a Marta del Castillo, ni el día siguiente tampoco. No, claro que no, por desgracia. Pero es que además trabajaron con una dificultad añadida, porque la vidente ya no
tenía, ya no llevaba el péndulo que le ayudaba a buscar esa supuesta energía que le transmitía un cuerpo enterrado, ¿no? En aquel momento también había salido la pista de una enfermera que podía llegar a ser clave en la nueva búsqueda de Marta, que había visto a 3 jóvenes empujando una silla de ruedas en el recorrido que llevaba a la zona de rastreo. Habían visto a varios jóvenes empujando esa silla de ruedas que supuestamente se usó en el caso de Marta del Castillo, y así 8 años después de que Miguel Carcaño la asesinara, Marta seguía desaparecida. En este caso, aquella búsqueda no la impulsaban visiones ni bolas de cristal, sino que era fruto de un estudio elaborado por un geofísico y un criminólogo, al cual el juez instructor había otorgado el suficiente crédito como para ordenar una nueva exploración, un documento que defendía que ese lugar del río, que era el más cercano a la casa donde se cometió el crimen y que se tardaban apenas 10 minutos en llegar, empujando una silla de ruedas, establecía un sencillo recorrido que cruzaba a través del Hospital Universitario Virgen Macarena. Asimismo, existían indicios objetivos en el sumario del caso Marta que sustentaban la hipótesis que esbozaba aquel informe, como el testimonio del camarero que afirmaba haber visto la noche del crimen a 2 jóvenes empujando una silla de ruedas en dirección compatible con la ruta que establecía ese documento presentado al juez. Además, tras hacerse públicos los detalles del informe, había un nuevo testigo que se había puesto en contacto con los investigadores. No se trataba tampoco de ningún vidente, sino de una enfermera del propio hospital, y su declaración venía a subrayar la lógica de buscar en la dársena del río Guadalquivir. Aquella noche, decía ella, en la que desapareció Marta, yo asistía a un concierto de música cofrade en la Basílica de la Macarena que queda cerquita del hospital. Iba con 2 personas más y al salir buscamos un bar para tomar algo. A la altura del Instituto Anatómico Forense vimos a 3 individuos de negro, con las capuchas puestas empujando una silla de ruedas. Uno de ellos era muy pequeñito. Me fijé que en la silla había algún bulto. Me dieron mala espina y pensé que quizás la habían robado. Íbamos detrás de ellos y de repente se les acercó una pareja y al más pequeño le dieron algo. Es obvio que los padres de Marta del Castillo, con toda la emoción contenida en ese informe que no afirmaba que Marta estuviese en aquel lugar, pero planteaba una hipótesis lógica, pero solo sus asesinos evidentemente sabían dónde habían escondido a la hija de Antonio y de Eva. Aquella noche en la que desapareció Marta, asistí a un concierto de música cofrade en la Basílica de la Macarena. Lo recuerdo perfectamente. Hasta el más mínimo detalle, así recuerda que el 24 de enero la nueva testigo del caso Marta del Castillo, enfermera, mediana edad, sevillana, continúa de este modo su relato. Iba acompañada por 2 personas más. Al salir decidimos ir a tomar algo. Buscamos un bar por la zona. Cuando lo estábamos buscando, a la altura del Instituto Anatómico Forense, algo llamó nuestra atención. Es este el preciso momento en el que la enfermera introduce en la escena a un total de 5 personas. Presten atención. Eran 3 individuos vestidos de negro con las capuchas puestas, empujando una silla de ruedas. Es la primera testigo que habla de 3 personas junto a la silla de ruedas. Uno de ellos era muy pequeñito. Me fijé que en la silla de ruedas llevaban un bulto. Me dieron muy mala espina. Pensé que quizás habían robado del hospital la silla de ruedas. Los seguimos durante un rato. En un momento una pareja se acercó a ellos y le entregó algo al más pequeño. ¿Quiénes eran los 3 chicos? Y sobre todo, ¿quién la pareja? ¿Qué objeto fue el que entregaron al más joven? A ver, Nacho, muchas cosas importantes en el testimonio que acabamos de escuchar. Habrá argumentos de todo tipo, como siempre. También hay que decir que cuando estaba a punto de cumplirse una década del crimen de Marta del Castillo, que el cuerpo sigue sin encontrarse a día de hoy, un juicio en el que fue condenado a 21 años de prisión Miguel Carcaño como autor confeso del crimen y absuelto su amigo Samuel Benítez, su hermano Francisco Javier y la entonces novia de este, María García Mendaro. Tanto en su escrito como en sus declaraciones a los periodistas, Casanueva, el padre de Marta, había hecho especial hincapié en las contradicciones entre la sentencia de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, que juzgó a los 4 procesados en el 2011, y la del juzgado de menores que encausó a Javier Delgado el Cuco. Otra de las pistas a comentar fue un grito. Tan solo un grito. Esa era la única pista que se tenía por el momento, en aquel instante, de lo que pudo haber ocurrido en el portal del bloque de viviendas donde fue vista por última vez Marta del Castillo Villanueva.
Y es que en esa noche del sábado, alrededor de las 9:30, una vecina del mismo bloque en la barriada Tartesos, junto a la estación de tren de Santa Justa, había declarado que escuchó el grito de una mujer que provenía de la calle, al que no le había dado más importancia dado la hora que era. El dato lo hizo público Antonio del Castillo, el padre de la menor, que comparecía ante los medios de comunicación en lugar de los hechos para agradecer colaboración de autoridades y vecinos hasta el día de hoy. Y es que la joven desapareció sin dejar rastro alguno en el portal de su casa, en el número 3 de la calle Argantonio de Sevilla. Allí la dejó alrededor de las 9:30 un amigo que había declarado que la acompañó hasta escasos metros del portal de su bloque, y poco tiempo después, una vecina del mismo inmueble a la que la policía había tomado declaración se había cruzado con la menor en el portal. Intercambió un saludo con ella y desde entonces nadie más la había visto y su teléfono móvil parecía desconectado. Lo que decía también otra vez Antonio del Castillo es que un vecino oyó un grito la noche del sábado. Llegó a asomarse pero no vio nada y no le dio mucha más importancia. Pudo ser cualquier cosa. El grito oído por el vecino coincide con la hora de la desaparición, entre las 9:30 y las 10 de la noche del sábado. Aquí es cuando nos tenemos que ir a los mensajes de Marta del Castillo y el Cuco antes de la desaparición de la joven. A través de Messenger, Marta del Castillo y el Cuco hablaron la tarde en la que la joven desapareció en enero de 2009. Los mensajes eran los siguientes. El Cuco le pregunta a Marta si tiene plan, a lo que Marta le contesta que a lo mejor me voy con los de mi clase a la bolera, no lo sé, ¿tú tienes planes? Y el Cuco le dice, me apunto, ¿puedo? Marta le contesta que sí, por supuesto, a las 6:15 me vienes a llamar, vamos a por estas, hemos quedado a las 6:30. El Cuco había quedado con Marta del Castillo y él se presenta en su casa sobre las 5:45 aproximadamente. Llama al portero y le responde el padre de Marta y le dice que ella no estaba, que había salido. El Cuco se dirige a la plaza, un lugar de reunión habitual de la pandilla, y ahí estaba Marta y Miguel junto con otros amigos que van llegando. Más adelante es cuando siempre se dijo que Miguel y Marta se marchaban a Triana para ver un amigo de Marta, como antes habíamos comentado, y que el Cuco decide irse a un polígono. Ángel y Marta estuvieron hablando 10 minutos y después se dice que Marta y Miguel se dieron media vuelta y fueron al bajo que este tenía en la calle León 13, donde llegaron a las 8:25 de la noche. Sobre la hora en la que Marta llegó al piso de Carcaño, una de sus mejores amigas la estaba llamando al móvil sin cesar, y Marta no respondía. Los investigadores dicen que la joven fue asesinada sobre las 8:30 de la noche. A las 8:05, Marta manda un mensaje a Cristina, una de sus amigas, y los investigadores creen que esa sería la hora de llegada a León 13. Narrado un poco todo el comienzo de todo este tedioso caso, vamos a desgranar la teoría que mucha gente tiene alrededor del caso de Marta del Castillo. La teoría de que todo es un plan gestionado por una persona y que todos están de acuerdo en ejecutarlo. Aunque el cadáver de la joven de 17 años, Marta del Castillo, nunca apareció, la justicia consideró probado que Miguel Carcaño mató a su exnovia aquella noche. He dicho y el cuarto y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues, había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Pero el caso se complicó en extrema por la concurrencia de varios implicados en los hechos. Parece que todos ellos hayan mentido de forma reiterada, ofreciendo varias versiones sobre lo ocurrido, pudiendo haberse tratado desde un inicio de una estratagema. Como habíamos comentado en anteriores vídeos sobre el caso de Marta, existe un problema y es que hay dos sentencias, la del menor y la de los adultos, y las dos muestran dos verdades jurídicas diferentes y contradictorias, ya que en la segunda consta en el apartado de hechos probados que Carcaño hizo desaparecer el cuerpo con el Cuco y un tercero desconocido, y en la primera, la del menor, a ese tercero el juez le pone nombre, Francisco Javier Delgado. Según las pizarras de los investigadores, el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, estuvo en la escena del crimen, según estas pizarras.
En el juicio se dice que Marta del Castillo murió a las 8:40, pero los investigadores detallan que fue sino a las 8:28. El teléfono de Marta, llamada entrante a las 8:28, que dura 3 segundos, el posicionamiento es en León 13 y la llamada es de Cristina. Como vemos por aquí, la cruz certifica el convencimiento de los investigadores de que Marta ya había fallecido a las 8:28. Para reforzar este dato hay que consultar los testimonios de la autora de esta llamada. ¿Qué dijo Cristina del Moral en el juicio? Me lo colgaron y a la siguiente llamada me lo apagaron. Yo llamé a Marta con asiduidad a partir de las 8:15. El teléfono daba señal, pero nadie lo cogía. Unos minutos después, pasadas las 8:20, me descolgaron y me lo colgaron y a la siguiente llamada me la apagaron. ¿Y qué contó Miguel? ¿Coincide con la versión de Cristina? En una de sus declaraciones afirmó que Marta recibió una llamada a cobro revertida de Cristina. Al oírla la cogí, lo tuve en las manos un poquito y luego se lo volví a colocar en el bolsillo. Si nos vamos a las pizarras del caso, vemos que a las 8:30 el hermano de Miguel Carcaño hace una llamada a su novia María García Mendaro a la biblioteca, que tiene una duración aproximada de 3 minutos y medio. Este estando en León 13, como acabo de decir, a las 8:30, cuando se estima que Marta ya estaba muerta. En León 13 de Sevilla se pierde el rastro de Marta del Castillo. Un año después todavía nos preguntamos cómo ha sido posible tejer una auténtica red de mentiras. Doloroso ver que los imputados cambian de versión sin importarle el daño que puedan hacer a la familia. Me sacó esta bufanda de Marta y me dijo, mira, huele a ella, ¿no? El caso Marta del Castillo se ha convertido en una patata caliente para la policía, en una tortura para la familia y en una vergüenza para el resto de la sociedad. Este programa va a contar quién es quién del caso y va a establecer la relación que existe entre sus protagonistas. A mi mejor amiga, digamos que la ha matado mi exnovio, y a los dos supuestos que yo llamaba en aquel entonces amigos, son cómplices. Esta noche, especial Marta del Castillo con entrevistas exclusivas. Imágenes inéditas. Todos los documentos de la investigación. ¿Por qué Miguel Carcaño, el presunto asesino, se empeña en no revelar el paradero de Marta del Castillo? ¿Es que todavía oculta algo más? Yo me creo lo que él dice, que no sabe dónde está. Me lo creo porque es lo que dicen los papeles, ¿no? Samuel, el amigo íntimo de Carcaño, primero confesó su relación con el crimen para luego desdecirse. ¿Cuándo creer al que la justicia hoy todavía considera uno de los encubridores del caso? Para él su verdad es incuestionable. Y su verdad es la inocencia. Javier, alias el Cuco, nadie ha hablado con él, nadie sabe lo que tiene en la cabeza. Por primera vez, el menor implicado en el crimen toma la palabra y a través de una carta explica su versión de los hechos. No he estado ni estoy implicado en este caso, aunque todavía no se haya demostrado mi inocencia. Javier, el Cuco, ¿quién es realmente? ¿Cómo ha podido llegar a estar relacionado con un crimen tan horrible? A través de sus padres conoceremos mejor que nunca todos los detalles de la vida de este menor. Y cuando el menor bajó a declarar ante el comisario, traía la lección aprendida. Yo eso lo digo aquí en Pekín, vamos. Miguel Carcaño nunca estuvo solo hasta que fue detenido. Su hermano mayor, Francisco Javier, siempre le ayudó hasta que fue imputado. Muchos le consideran el cerebro del crimen. Hoy, por primera vez, responde a todas las acusaciones. Yo hay algo que tengo muy claro. Que aquí habrá mucha gente que miente, pero yo no miento. Ahora sabemos que la familia de Camas que acogió a Miguel Carcaño siempre supo más de lo que cuenta. ¿Pero pudieron encubrir a Miguel? ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar para protegerle? En esa casa necesariamente se sabe mucho más de lo que se ha dicho. Y lo más importante, el dolor de una familia rota por la ausencia de una hija. Una familia atrapada en una red de mentiras. Perder a un hijo es lo peor que les puede pasar a unos padres. Si además te lo arrebatan de forma violenta y cruel, tu vida queda destrozada para siempre.
Para Eva y Antonio la vida se detuvo un 24 de enero. Aunque les parece mentira, hace ya un año que les falta su hija Marta. Hola Eva, buenos días. ¿Cómo estáis, Antonio? Bueno, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues intentando estar fuerte, cada vez más fuerte, seguir para adelante, pero bueno, con el dolor todavía de que esto todavía no ha terminado. Un año sin Marta y sigue el dolor tan intenso como el primer día, Antonio. Sí. Y hombre, es intenso como el primer día y más desesperante porque el tiempo pasa, sabemos, bueno, realmente no sabemos todavía a esta altura cómo han pasado las cosas. Y Antonio, ¿qué relación tenías tú con tu hija? ¿Cómo erais Marta y tú? No sé, también decía mi padre que era mi favorita, ¿no? Sí. Yo no quiero pensar de que yo tengo hijos favoritos, ¿no? Yo pienso que al ser la mayor pues siempre tiene más complicidad, ¿no? Y bueno, ella Marta era una niña que no ocultaba nada. Y... no sé. Supongo que son muchos días de emociones, mucha angustia. ¿Has llorado mucho por tu hija, no? Pues sí. Sí, pero bueno, pienso que eso es normal. Claro. Y en el día a día, Antonio, en esta casa, que hasta hace un año era una casa llena de alegría, de vida, porque eso sí que se ve en todas las fotografías, en todo lo que vemos, que ha habido mucha alegría, que ha habido muchísima vida familiar, ¿no? Sí. El día a día, ¿en qué cosas notáis más las ausencias? Pues si te das cuenta, la casa está llena de fotografías. Ahora tenemos, por ejemplo, el dormitorio está lleno de cuadros de vírgenes, de santos. Agradecemos a las personas que nos lo han regalado. Están colgados. Eso antes pues no lo teníamos. Tenemos fotos de las niñas, más o menos igual de una tantos como de otra, ¿no? Como verás ahora, prácticamente hay unas cantidades de fotografías de Marta que de las otras dos, ¿no? Claro, y además el paso del tiempo, el recuerdo de tu hija y las sensaciones, ¿cómo son, Eva? Pues son dolorosas. Su ausencia del día a día, ¿no? En las cosas más insignificantes a la hora de comer, pues te das cuenta que tienes que dejar de poner un cubierto, un vaso, su sitio donde ella solía sentarse, la habitación, ¿no? Ya, pero bueno, ahí está su cama, sus cosas y todavía incluso su olor, ¿no? Marta compartía habitación con sus hermanas. Hoy siguen durmiendo en esta habitación llena de recuerdos en la que entramos por primera vez. Eva, estamos en la habitación de Marta. ¿Está la habitación tal cual ella la dejó? Sí. No, nosotros no hemos querido quitar nada. Ella pues tiene los muñecos que tenía puestos, los iba cambiando y de sitio, pero bueno, siguen estando y de momento no queremos quitarlo. No vais a cambiar nada. Sus hermanas tampoco dicen de qué va a pasar con la cama, ellas no preguntan, ellas están a gusto. Porque esta es una habitación compartida. Sí, es una habitación compartida por las tres hermanas. Y lo que vemos, madre mía, qué colección de Barbies, cuántas muñecas. Es la habitación de una niña. Sí. Marta era una niña que a sus 17 años, pero era como muy infantil, ¿no? Y ella, pues prácticamente hasta los 14 años jugaba con las Barbie, con sus hermanas, ¿no? Y bueno, ahí están todas las Barbie, tanto de Marta como de sus hermanas. A esta le tengo especial cariño, porque esta fue la primera que ella quiso, porque a ella le gustaba mucho la película de La Sirenita. Sí. De hecho, tiene pues el cojín que lo trajo de Disney, fíjate que muchas tiene cosas. esto, tiene muchas cosas de Disney. Y del Rey León. Tiene el cojín, tiene además el león en la cama. Exacto. Tiene todos estos cojines que son muy de niña. Y luego pues esta estantería sí que es de ella. Pues eso, le gustaban mucho las bolas estas de agua, de agua de nieve. Y estos dos muñequitos es que se los ha mandado un
un chico de Madrid. Sí. El día de su cumpleaños, Sí. pues los envió con una postal y bueno, que ha escrito varias veces este niño, ¿no? Que sin conocer a Marta de nada, Sí. pues... Y todas, bueno, las Y cosas esta que es ella su tenía, cama. está en su cama, pues tal como la tenía ella. Este es su armario y aquí lo mantienes exactamente Sí, igual. exactamente igual. Ella, Su ropa, todas las todo tal ropas, como ella lo dejó. todo como lo dejó ella. Y bueno, pues aquí tenía ella, pues, toda la música. Claro. Y parece que al principio tus niñas te preguntaron también si... ¿Qué te preguntaron, Eva? También me ha impresionado mucho. Pues la hermana pequeña, a los pocos días, bueno, ya de saber lo que había pasado con Marta, pues me dijo, mamá, ¿quieres oler a Marta? Y yo le dije, digo, no eches la colonia de ella, cariño, porque a Marta le gustaba mucho la colonia de vainilla, ¿no? Digo, no eches la colonia de vainilla porque a mamá le da pena. Y me dijo, no, ven al dormitorio. Entonces me abrió el dormitorio y me sacó esta bufanda de Marta y me dijo, mira, huele a ella, ¿no? Y bueno, Claro. eso me... ¿Todavía hueles a Marta? Sí, hay ropa que todavía Sí. huele a ella. Muy amiga de sus amigos, Marta supo conservar sus amistades de infancia. Unos amigos con los que compartió risas y confidencias. Unos amigos que no la olvidarán. Para mí Marta, una de mis mejores amigas. Yo a ella se lo contaba casi todo. Cuando salíamos, cuando entrábamos. ¿Qué es lo que le gustaba hacer a Marta? Sobre todo pasárselo bien. Con el que estuviese, hartarse de reír. Le encantaba reírse por cualquier cosa, una risa. El centro comercial Nervión era uno de los más frecuentados por Marta y sus amigas. Y precisamente una de las mejores de sus amigas, de hecho la más íntima, es Alejandra. Hola Alejandra, ¿desde cuándo conocías a Marta? Desde que tenía 5 añitos. Nunca nos hemos enfadado, nunca nos hemos peleado, nunca hemos estado la una sin la otra. A lo mejor de enfadarnos de estar media hora sin hablarnos y no lo aguantábamos. Siempre juntas. ¿Cómo era ella? Ella es de lo que no hay. Siempre con una sonrisa en la boca, muy simpática, muy amable, muy generosa. Si tenías algo y ella lo quería, te lo daba si te hacía falta. ¿Qué le gustaba hacer? Irnos de compra, mirar ropa, irnos al cine, siempre entrábamos. Cada sitio que íbamos, si vio un fotomatón, siempre entrábamos. Siempre, hacernos una foto. Cuando salía con Miguel también era así de alegre o tuvo problemas. La verdad es que el casi mes que estuvo con él, eso fue el peor mes para Marta. O sea, a lo mejor tenía muchos altibajos, porque ya te digo, no la trataba bien, o le escondía cosas, no sé, ella no era la misma. Cuando lo dejó con Miguel, ella hizo su vida tan normal y él era el que no la dejaba en paz. Él iba por Marta. Él se echaba novio, cuando terminaba iba por Marta. Siempre era la obsesión. ¿Odias a tu hermano? ¡Gordo! Creo hacerlo. ¿Y ti? Esas lesiones. A Eva le gusta recordar a su hija feliz y sonriente, como aquel 24 de enero, cuando nada hacía presagiar su fatal desenlace. ¿Cuántas veces habrás pensado en ese último momento que hablaste con ella, ¿no? En las Pues últimas sí, palabras que ella te dijo? Porque la recuerdo ese día muy feliz, ¿no? Por eso yo sabía que ella no se había ido voluntariamente, no tenía problemas en casa. Aquel día me ayudó pues a hacer todas las cosas de casa, a hacer su cama, la de sus hermanas, y me contaba los planes. Pues mira, mamá, no sé qué hacer hoy porque tengo varias cosas que puedo hacer. Pero bueno, ella entre todas esas opciones que tenía, pues eligió la peor para ella. Y la recuerdo con el pelo, que me dijo, mamá, pues rízamelo un poquito. Y le ricé con la plancha el pelo un poco y le dije, está muy guapo. Y ya llamaron al portero y fue la última vez que lo vi.
Su padre sí la encontró abajo y también fue la última vez que la vio su padre. Estamos en el portal de la casa de Marta del Castillo. Aquí es donde Antonio vio por última vez a su hija Marta. Estaba junto a Miguel Carcaño. Seguro que no imaginó nunca que su vida iba a dar un vuelco de trágicas consecuencias. Antonio, ¿cómo recuerdas ese momento? Bien, pues ese momento fue, yo venía de Hipercor, venía cargado de bolsas. Llegué aquí al portal, estaba ella, me abrió la puerta y Miguel Carcaño estaba aquí justamente con la moto y bueno, ella me dio un beso, me abrió la puerta y le pregunté, ¿dónde vas? Y me dijo, voy a Triana. Entonces pues lo miré a él, que llevaba la moto, como diciéndole que no quería que ella fuera en la moto. Y entonces me dijo, tranquilo, yo estoy de paso. Y ya subí con las bolsas a casa y esa fue la última vez. 24 de enero, 5 de la tarde. Marta ha quedado con varios amigos. En el portal le espera Miguel. Aquí comienza la última tarde en la vida de Marta del Castillo. Tras salir de casa de Marta del Castillo, Miguel y la chica vinieron aquí, al Parque de Virgen de Gracia. Aquí es donde tenían sus amigos, donde paraba su pandilla de toda la vida, sus amigos del barrio, como por ejemplo Gonzalo. Gonzalo conoce a Marta desde hace más de 6 años, ¿no, Gonzalo? ¿Y que esa tarde te encontraste aquí con ellos? ¿Quiénes estaban? Estaba Marta, Miguel y el Cuco. Ajá. ¿Y cómo estaban? ¿Estaban...? Normales. Una tarde más y estaba Marta sentada en la moto. Ajá. Miguel venía de comprar del kiosco. Y el Cuco estaba en la bicicleta montada. Y nada, lo saludé, me dijo que estaba bien y normal. ¿Y aquí hasta cuándo estuvisteis? Estuvimos hablando con ella 10 minutos, porque nos dijo que Miguel iba a llevar a ver Cristo tres caídas. Y ya se fueron y ya no sabíamos de ella. Desde el parque, Miguel y Marta cruzan Sevilla en la moto para llegar aquí, al puente de Triana, donde han quedado con Ángel, un amigo de Marta. Son las 8:05 de la tarde. Este es el kiosco de Triana donde Miguel Carcaño y Marta se encontraron con Ángel, el amigo de la chica, el mismo que días después le diría a la policía que no notó nada normal entre la pareja. El encuentro duró 10 minutos y desde aquí se fueron al supuesto escenario del crimen, el piso de Miguel Carcaño en la calle León 13. Cuando Marta, en compañía de Miguel, traspasa esa puerta es cuando empieza a difuminarse su rastro. En ese momento, una de sus mejores amigas no paraba de llamarla por teléfono. Precisamente, a raíz de esa llamada, la investigación cree que fue en el momento en que le pasó algo a Marta. Porque Marta ya no contesta el teléfono, porque Miguel así lo cuenta en su confesión. Los investigadores piensan que la chica fue asesinada sobre las 8:30 de esa noche. Lo que pasó fue que a las 9:12 de la noche del 24 de enero, las antenas detectaron por última vez el teléfono de Marta, y fue aquí, en la casa de Miguel Carcaño. Media hora después, el teléfono de Marta se apagó para siempre. Marta del Castillo, 17 años, 1,67, complexión delgada, cabello largo y rubio, ojos verdes, viste vaqueros y cazadora de pana color negro. Manifiesta que su hija salió del domicilio en compañía de un amigo llamado Miguel Carcaño. Acabamos de ver en exclusiva la denuncia que Antonio del Castillo pone en la comisaría. Son las 2 de la mañana. Marta no contesta el teléfono. Algo va mal. Eva no para de llamar a todos los amigos de Marta en busca de noticias sobre su hija. Todos señalan al mismo, Miguel Carcaño. Aquella tarde, noche, cuando vi que ella no me cogía el móvil, pues no sé si es intuición de madre, me dio un pálpito. Y yo le dije, Antonio, vamos a casa porque la niña le ha llamado 2 veces y no me ha cogido el móvil, no me gusta. Me puse muy nerviosa. A las 11 menos cuarto ya, pues llamé, creo que fue a Cristian. Me confirmó que se había ido con Miguel a Triana. Entonces, pues claro, toda mi obsesión era contactar con Miguel. Y bueno, yo cuando lo llamé, pues claro, pues yo estaba muy enfadada porque sabía que algo pasaba. Entonces le dije, Miguel, soy la madre de Marta, ¿dónde está mi hija? Él me contestó, no lo sé. Yo la dejé a las 9:30 en el barrio y le dije, estás mintiendo, mi hija no ha vuelto a casa y quiero saber dónde está. Entonces él me dijo que no lo sabía,
Me dijo, no lo sé, yo la dejé a las 9:30 en casa y le dije, mira, mi hija tiene 17 años, es una menor de edad, quiero que la dejes en paz, no quiero que te vuelvas a acercar a mi hija y quiero que me digas dónde está. Me dijo que no lo sabía por tercera vez y le dije, si mi hija no aparece, te echo a la policía encima. ¿Y le notaste frío? ¿Le notaste...? Sí. Le noté frío y nervioso. A partir de ese momento, amigos y familiares de Marta recorren sin descanso las calles de Sevilla buscándola. Tienen la esperanza de que solo haya sufrido un accidente y que tal vez esté desorientada. Su tío Javier revive aquellas horas de angustia. Que me llama mi padre, se me olvidará, llorando. Marta no ha vuelto a casa. Me metí en el coche y fuimos a casa de mi hermana, que no se me olvidará la imagen dantesca cuando entré, ¿no? Mi hermana, bueno, no podía articular palabras, las dos sobrinas, mis dos sobrinas, cada uno a cada lado de la madre, tapadas del miedo, el frío que te da, el miedo y el pánico de la incertidumbre de no saber qué está pasando. Salí a buscar primeramente yo solo en el coche, por las zonas de ocio donde pudiera haber típicas botellones que puede ir la gente joven. Yo a las 1:30 de la tarde, que ya no puedo más, y les digo, bueno, vamos a ver a Miguel Carcaño. No, Miguel Carcaño han ido a ver a los amigos, pero nadie de la familia ha ido. Es cuando yo voy con los amigos allí a León 13 y entro hasta la puerta de Miguel Carcaño. León 13, llamo el timbre varias veces y no tengo resultado. Me voy a la puerta de un vecino, en eso sale su hijo, que se mete en la conversación, está con nosotros, y me dice, Miguel Carcaño, yo lo vi justamente anoche a las 1:30 o a las 2 de la mañana sería, pero me extrañó porque iba con la sillita de ruedas de mi válida de la madre, y como la madre ya ha muerto hace 2 o 3 años, y automáticamente pues sentí un escalofrío por la espalda terrible. Me vuelvo a la puerta y viendo el detalle de la sillita de ruedas, empiezo a pensar que pueden tenerla dentro. Ya no llamo al timbre, la golpeo. En ese momento me abren la puerta y aparece pues el hermano de Miguel, de una actitud muy violenta. Esto ya sobra, esto que lo que es, señalando a los chavales. Yo estoy ya cansado, me identifico, mira que soy el tío de Marta. En ese momento pues veo que se relaja. Bueno, pase, cuando entro y franqueo la puerta, la vivienda está completamente oscura. Intenté ver lo que pude, todo muy ordenado, la mesa que había, todo ordenado. Me dice que no, que su hermano ha estado que ha dejado a Marta en la cristalería. ¿Tú llegas a contactar con él en alguna otra ocasión? Llama a Antonio, su móvil, y dice que es el hermano que quiere entrevistarse conmigo. Lo primero que me suelta es, para bien o para mal, lo que está haciendo mi hermano es porque lo estoy asesorando yo. Javier, en tu espalda, la ventana detrás de la que más que probable que Marta perdiera la vida. Ha pasado 1 año, la ves y ¿qué? Mucho escalofrío. No es una ventana normal, es la ventana donde murió tu sobrina. Tarde o temprano, todos los que buscan a Marta acuden a la casa de Miguel Carcaño. Susana, la madre de la mejor amiga de Marta, también fue a León 13. En un principio, tú entras en un domicilio y tú dices, bueno, mira, huele limpio, pero cuando tú ya sabes todo lo que ha pasado, todo lo que eso, dices, caray, ese olor a limpio que había era por algo. Ayer la sensación que tenía en el momento que salí por esa puerta y la sensación que le comenté al adulto que venía conmigo fue que aquí había algo más. Adolfo también estuvo en León 13. Tampoco obtuvo respuestas, pero se fue con la misma sensación que Susana. En esa casa se estaba ocultando algo. Empecé a llamar, hasta que ya me abrió la puerta, tartamudeaba mucho, no me dejaba pasar. Tú me dejas pasar a tu casa y que yo vamos a buscarla, que yo... Tú mueres como hemos hecho todos los amigos, cielo y tierra, para encontrarla, para buscar. Él no, yo me voy para cama, que vengo de trabajar, que estoy muy cansado, que no sé qué. Y ya es cuando ya dices tú, no es trigo limpio. Para mí la sensación es que allí había alguien. La vida de Miguel Carcaño a sus 20 años no ha sido fácil. Su padre, con problemas de alcohol, la abandonó cuando tenía 7 años. Él ha pasado muchas horas solo en esta casa de León 13, mientras Felisa, su madre, vendía cupones. El niño decía, mamá, que quiero esto, y a ella le faltaba tiempo para comprarle eso. Si no lo tenía, lo pedía, y bueno, le daba todos los caprichos que el niño quería.
A los 17 años, Miguel tendrá que pasar por otro duro trance. Tras una larga y dura enfermedad, Felisa fallece. La muerte de su madre empuja a Miguel hasta aquí. Es la casa que su hermanastro, Francisco Javier, compartía con su mujer Rosa y la hija de ambos. Este lugar cambiará su vida para siempre. Esta es la casa de Marta del Castillo, justo enfrente la casa de Francisco Javier, el hermanastro de Miguel. Es aquí donde por primera vez Miguel se fija en Marta. Les presenta a un compañero de clase de Marta, Alfredo. De esa forma Marta conoce a Miguel y con él a sus dos mejores amigos, Samuel y Cuco. La relación entre Marta y Miguel duraría solo un mes, pero ya nunca perdieron el contacto. Muchos amigos veían en esa amistad una obsesión por parte de Miguel. Alejandra es la que mejor les conoce. Marta es su mejor amiga, pero además Alejandra fue la novia de Miguel Carcaño después que Marta. Miguel es un tío muy celoso, muy celoso. Siempre con la mirada muy fría, miente más que habla. Él sabía perfectamente que cuando él quisiese, le iba a tener, aunque ella no quisiese. Cuando íbamos con él siempre había alguna bronca. En Halloween, de irse abajo a un cristal y pegarle un puñetazo y llegar arriba con toda la mano ensangrentada. ¿Eso por qué? Porque eso fue nada más romper los dos y verme él que yo hacía mi vida normal y corriente y verme que yo no estaba mal por él y se enfadó. Por eso es la situación un tanto extraña de que a mi mejor amiga, digamos que la ha matado mi exnovio y a los dos supuestos que yo llamaba en aquel entonces amigos son cómplices. Yo cuando lo conocí, un chavo normal. Lo que sí, cuando se cabreaba tenía unos pronto muy malos, que le pegaba a las cosas. Ya con su mayoría de edad cumplida, Miguel decide volver a esta casa de León XIII. Esta circunstancia le convierte en un personaje muy popular. Tenía pensión de orfandad, trabajo, una moto y un piso que dejaba a los amigos para fiestas y conquistas. A menudo el grupo de amigos no salía y se reunía en casa. Esta es una de esas ocasiones. Marta y Miguel pasan la tarde junto a unos amigos. Marta se apoya en el hombro de su amiga Alejandra. Miguel juega con la consola. Intentan no mirar a cámara, aunque termina haciéndolo cuando le llama una de las chicas. ¡Gordo! Por primera vez escuchamos la voz de Miguel Carcaño. ¿Qué? ¿Cómo para quitar eso? ¿El qué? Mira, le da otro aquí y aquí se maneja con el Yossi. No, que quiero manejar. Ahí no se puede manejar. Aquella tarde Marta entró en esta casa creyendo que iba a recoger unos CDs, pero algo se torció entre ella y Miguel. Diríamos chillillo, la voz de una muchacha. Estaba como riñéndole. Y entonces la voz de los hombres, de los muchachos, era más bajita. Y yo digo, ¿llamo a la policía o no? Digo, yo no sé lo que hacer. Pero yo pensé que no tenía importancia. 26 de enero, solo 2 días después de la desaparición de Marta, la policía cita a Miguel en comisaría. Por primera vez vemos la declaración manuscrita de Miguel Carcaño. Entre que se fue mi hermano y terminamos de tender y probar los discos tardamos 5 minutos. De mi casa nos dirigimos a su casa. La dejé en la esquina de su casa, junto a una cristalería. En esta cristalería que está a unos 20 metros de la casa de Marta, dice Miguel que la dejó. Según su primera declaración, de aquí se iría a camas donde pasaría toda la noche antes de irse a trabajar. La grafóloga Irene López ha estudiado y analizado la personalidad de Miguel. Hay ciertos rasgos de impulsividad y esto lo podemos ver en cómo las letras son de un mismo tamaño y de repente, pues, en medio de una letra, una de las vocales, por ejemplo, o consonantes, sube más de la normal tamaño. Es una persona muy analítica y se fija en todos los detalles, pero hasta el punto que es capaz de describirlas tal cual han sucedido. Y esto lo podemos ver sobre todo porque si nos fijamos en el texto, la letra es muy pequeñita, cada vez se va haciendo más finita. Cuando grafológicamente hablamos que una letra mayúscula se intercala entre una minúscula, es porque hay una ocultación de la verdad. Pero ese mismo día otra persona aporta un dato clave para la investigación. Es un vecino de Miguel que le contradice. La madrugada que desaparece Marta le vio dentro del portal de su casa. A la 1 de la madrugada Miguel estaba delante de la puerta de su vivienda, mirándose en un espejo, colocándose el cuello de la prenda superior que llevaba y tenía delante una silla de ruedas. Según el testimonio de Miguel, a esa hora ya estaba en camas, durmiendo en esta casa. Pero algo no debió convencer a la policía porque al día siguiente Miguel ya tenía el teléfono pinchado. Señalado por la familia y amigos de Marta, con la policía siguiéndole los pasos, la tensión se hace insoportable para Miguel. Así se lo confiesa a su hermano Francisco Javier. Unas llamadas telefónicas que hoy les mostramos por primera vez. Yo ya no puedo seguir así más. Tengo una presión encima que no puedo. Tú intentas relajarte, Quillo. Tú no has hecho nada, tío. Intenta no ver tanto las noticias. Yo no las veo.
En uno de los registros, la policía se ha llevado la ropa que Miguel vestía el 24 de enero. Un pantalón blanco, una camiseta negra y un chaquetón tipo militar. Francisco Javier vuelve a aconsejar a su hermano. Que miren todo lo que quieran, Miguel. Al final no van a encontrar nada, porque no hay nada que encontrar, ¿sabes? Llegará un momento en que ya no te dejarán tranquilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero los investigadores sí hallaron algo, una prueba de peso que sirvió para que por fin Miguel Carcaño se derrumbara y confesara. Se trataba de la chaqueta que Miguel llevaba el día 24. En ella había sangre de Marta del Castillo. Le enseñan la chaqueta y ahí se viene abajo. La chaqueta con la sangre es el punto de no retorno, donde la persona ya no puede más y efectivamente ahí se derrumba. Cabe pensar que ahí estamos ante uno de los hechos más claros, más nítidos, más auténticos de todo este sumario. 13 de febrero. Acorralado por la contundencia de las pruebas, Miguel reconoce su culpabilidad. Esta es su primera declaración como asesino confeso de Marta del Castillo. Marta insistía para que dejara a Rocío. Me amenazó con hablar con ella y confesarle que estábamos liados. Me alteré. Cogí un cenicero y la golpeé en la cabeza. Marta cayó al suelo. Me puse nervioso y salí a llamar desde una cabina a Samuel. Tras asesinar a Marta, Miguel baja desesperado a esta cabina y llama a su mejor amigo, Samuel Benítez. Le dice: Samuel, la he liado parda. A la media hora llegó Samuel. Me gritó: ¿estás loco? ¿Qué has hecho? Decidimos llevarnos a Marta de la casa y la llevamos al puente de la Pava. Este es el puente de Camas, el puente donde Miguel declara que han tirado el cuerpo de Marta del Castillo. Nada más conocer esta declaración, las fuerzas de seguridad montan un dispositivo sin precedentes. Bomberos, Guardia Civil, Policía, la UME rastrean sin descanso el Guadalquivir en busca de su cuerpo. Bueno, sargento, por lo que estamos viendo vemos una superficie. ¿Qué hay debajo de esto? Es un misterio que no sabremos porque ya puede usted ver que el propio agua, la turbulencia del agua, no permite poder ver nada y lo que tenemos que hacer es recurrir al sentido del tacto. El entorno es lo más complicado que se puede encontrar. El cambio de las mareas que tiene el río, la fuerza de la corriente, que también dificulta las operaciones, y la gran cantidad de objetos que se pueden encontrar en el interior. Ese hombre está caminando sobre fango hasta las rodillas. Sí, la verdad es que la dificultad añadida del lodo que había en las orillas dificulta. Y en este caso está más o menos hoy más tranquilo, pero ha habido momentos en que hubo que recuperar a los compañeros con cuerdas porque se quedaban hasta la altura de la cintura embarrados. ¿Puede usted decir hoy, aquí es que se hizo todo lo que se podía hacer? Por supuesto, aquí se hizo todo lo que se podía hacer y con todo el cariño y con todo el esfuerzo y profesionalidad que tiene todo el equipo de buceadores de la UME. Pues en el fondo todo el mundo sabía que el desenlace no iba a ser feliz, pero bueno, hubiese sido mucho mejor haber podido entregar a los padres el cuerpo de su hija, ¿no? Que es lo que todos hubiésemos deseado. Estamos en el río Guadalquivir, mes de enero. Así estaba exactamente el río cuando desaparece Marta. Un río caudaloso, lleno de lodo, un río muy difícil para cualquier búsqueda. José Antonio, el abuelo de Marta, ha estado siempre desde el primer momento en esa búsqueda. Y aquí, ¿verdad, José Antonio? ¿Cómo lo recuerdas? El río parece ser que me llamaba y yo siempre he acudido a esta zona y otras zonas del río, allá arriba. Y bueno, pues siempre pensaba que ella podría estar aquí en el río. ¿Íntimamente piensas que Marta puede estar aquí? No, ya no. Este no será el único lugar en el que se buscará el cuerpo de Marta del Castillo, ni la única versión de lo sucedido aquella noche. Miguel Carcaño involucrará después a su amigo Cuco. Le acusará de violar y estrangular a Marta. Dirá que arrojaron su cuerpo a un contenedor de basura para después cambiar otra vez su versión y confesarse como único culpable. El hecho de que declare muchas veces, desde luego si lo hace de forma contradictoria, lejos de arrojar luz, confunde la investigación y lejos de ayudar a la defensa del imputado, le acerca más, sin duda, a una sentencia condenatoria. En la calle la tensión aumenta con cada visita de los detenidos a los juzgados. La actitud de los acusados enfurece a los sevillanos. Indignados, los que fueron amigos de Miguel exigen que diga de una vez dónde está Marta del Castillo. Escuchar lo que le ha hecho, pues, en ese momento me entró ganas de hacerle de todo y si lo cojo, pues hubiéramos ido a peores. Hartos de sus continuos cambios en las declaraciones, varios abogados abandonan a Miguel. Paloma Pérez Sendino es su actual abogada.
No lo rechacé porque es un caso más que además, dada la extensión mediática, entendía que tenía que hacer frente a este reto. Y Paloma, lo difícil de ese caso es que su cliente ha cambiado 4 veces de versión, Miguel Carcaño. Sí, sí, claro, porque evidentemente no se puede seguir una línea de defensa cuando cada 2 por 3 cambian la versión. ¿Y cuál nos tenemos que creer ahora? Evidentemente, la última versión que dio Miguel en la última declaración ante el juez, que es la de una muerte mediante un golpe con un cenicero y un posterior deshacerse del cadáver junto con otras personas que él menciona en esa declaración. ¿Cuántas veces se ha ido a visitar en la cárcel y cómo son esas visitas? Habremos ido más o menos unas 18 o 20 veces. Y bueno, pues las visitas suelen durar pues 1 hora, 1 hora y media. Nosotros hablamos del caso, pero también intentamos hablar de otras cosas, ¿no? Para tratar de que él se relaje, de que coja confianza. Y entonces, bueno, cuando está más desprevenido, clac, le preguntamos lo que nos interesa saber, ¿no? Es difícil, es una persona difícil, porque tampoco se abre mucho. Y bueno, en ese sentido tenemos esa dificultad, ¿no? ¿Cómo son esas visitas? ¿Es en algún sitio especial o...? Bueno, es en un locutorio que está habilitado para abogados y es en el módulo de aislamiento, que es para personas que tienen un protocolo especial y que tienen que tener siempre una vigilancia. Esquinacia, por ejemplo, en el caso de suicidio, ¿ya intentó hacerlo? Exactamente. ¿Ese intento de suicidio fue tan real como parecía o no? Yo pienso que sí, porque la policía concluyó en su informe de que evidentemente había sido cierto ese intento de suicidio. ¿Tú crees que le puede beneficiar que aparezca el cadáver aquí a tu cliente, a Miguel Carcaño? Siempre lo he dicho que le puede beneficiar, porque evidentemente ahí se podría ver que la causa probable de la muerte sería ese golpe. Yo me creo lo que él dice, que no sabe dónde está. Me lo creo porque es lo que dicen los papeles, ¿no? No puedo decirte otra cosa. Tiempo para acudir a un local para cenar con más amigos. Hasta las 9 de la noche más o menos, ambos estarán dentro de este parque. Estefanía le asegura tanto a la policía como al juez que a las 9 de la noche del 24 de enero acompañó a Samuel Benítez hasta esta hamburguesería. Allí estuvo cenando en compañía de otros testigos que aseguran que el joven pasó toda esa parte de la noche con él. Luego Estefanía volvería a reunirse con Samuel, esta vez en un bar de copas. Este local de Montequinto se vuelve crucial para demostrar o desmontar la coartada de Samuel Benítez, porque aquí Samuel va a empezar a recibir llamadas telefónicas. Le va a llamar a Antonio del Castillo, el padre de Marta, una amiga de la joven, para saber si él conoce el paradero de Marta. Samuel asegura que no sabe nada de ella, pero aquí se produce otra llamada fundamental. Samuel acaba hablando con Miguel Carcaño. Miguel le jura haber dejado a Marta en su casa a las 9:30 de la noche. Aquí termina la coartada de Samuel Benítez, porque este es el último lugar donde lo va a ver su novia Estefanía la noche del 24 de enero. Son las 2:15 de la mañana y Samuel está a punto de coger este autobús en dirección a Sevilla. La duda es saber si Samuel iba a unirse al dispositivo de búsqueda de Marta del Castillo o, sin embargo, iba a ayudar a Miguel Carcaño a deshacerse del cadáver. El abogado Manuel Caballero defiende a Samuel. Hasta en 3 ocasiones solicitó la libertad para su cliente. Acusado de encubridor y tras 10 meses en prisión, el día 11 de diciembre Samuel abandona esta cárcel de Huelva en libertad provisional. ¿Cómo se encuentra él ahora después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses? Actualmente lo viven con más tranquilidad, sobre todo a raíz de la puesta en libertad. Para él su verdad es incuestionable y su verdad es la inocencia. Fuiste a recogerlo personalmente a prisión, ¿no? Sí. En ese momento él, ¿a qué viste en él? Serenidad. Siempre serenidad y siempre repitiendo sus mismos argumentos. Siempre. Soy inocente por esto, por esto, por esto. Soy inocente por esto, por esto. Esto ocurrió así, esto ocurrió así, esto ocurrió así. Durante todo el trayecto me repitió una y otra vez lo que ya sabemos, lo que aparece en el sumario. ¿Y este periodo que él ha estado ya en libertad, cómo lo ha vivido? Pues ha estado disfrutando de lo suyo, no solamente de su familia, sino de todas las personas que le apoyan, que son muchas. Son muchas. Yo cada vez que lo he visto siempre ha estado acompañado de amigos, siempre. Y es para conocerlo. El problema es que la gente no lo conoce.
Bueno, Manuel, hay un dato en todo este caso del que no podemos escapar, y es el hecho irrenunciable de que Samuel llega a confesar cómo colabora en la desaparición del cadáver de Marta, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que haya confesado estos hechos? Pues muy sencillo, porque después tiene una coartada que desmiente esa confesión. Dicha confesión es muy peculiar. Él después en esa coartada dice por qué confiesa de esa forma. No es cuestión de debatirlo aquí en un medio público, porque es muy comprometido. Pero lo que sí es cierto es que existe un parte médico y que yo tengo que defender lo que diga Samuel. Y que yo personalmente creo a Samuel. Y que vi esas lesiones. Que la madre Eva Casanueva ha querido agradecer a toda España el apoyo recibido por esas manifestaciones que se han realizado en 40 ciudades de España. Es un día muy difícil y Marta, esté donde esté, se tiene que sentir orgullosa de haber nacido en Sevilla.